En ese entonces yo conocí el lado oscuro de la enfermedad. O corría, simplemente empezaba a sangrar, orinaba sangre. Hasta que un día, yo hablando con Dios, le dije, ¿sabes qué, Dios? Tú me vas a dar las fuerzas y lo que el médico me dijo, eso no va a suceder. Muchas de las veces nosotros empezamos un proyecto y no empezamos solos no más porque no tenemos, sino más bien es porque tenemos miedo a empezar un proyecto solos. Sí. Y ese fue uno de mis inconvenientes. Tal vez no lo hice solo porque tenía miedo y les llamé a ellos. Bueno, nos conocimos a Luis en una propaganda que hicimos para unos suplementos. De hecho, yo no lo conocía. Habíamos estado en la misma competencia. ¿En qué competencia era? En la Mr. Imbabura. Mr. Imbabura, ya, 2019. En mi caso, digamos que yo entré al mundo del fitness fue más por un tema, digámoslo así, emocional. A veces hay que soltar a las personas que más queremos para lograr nosotros construirnos. Porque si tú eres una persona con malos hábitos, una persona que no tiene dinero, una persona que no cumple su palabra, a la final tú no puedes hacer nada con eso. No vas a ayudar a nadie con eso. Vas a ser una carga para todas las personas. Como decía algún mentor alguna vez, un pobre nunca puede ayudar a otro pobre. El que puede ayudar a un pobre es un rico porque él sabe cómo cambiar su estilo de vida, cómo cambiar su situación actual. El cuento es que mi abuelo, yo no conocía a mis abuelos, porque mis dos abuelos murieron jóvenes. Jóvenes, puedo decir, antes de los 40. Entonces, uno de ellos murió por alcoholismo. Entonces, date cuenta que el alcohol me quitó la oportunidad de tener un abuelo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Luis Enrique. En el mundo del fitness me conocen como Injodible Fit. Y bueno, estoy con Lex, que en el mundo de las redes sociales y del mundo fitness le conocen como Lex_Workout 1. Sí. Sí. Entonces, bueno, les vamos a contar un poco de cómo es que nació nuestra historia, pero desde un poquito más de profundidad, ¿no? ¿Cómo nació la idea y cuál en realidad es nuestro propósito? Cuando nosotros empezamos en el mundo del fitness, Lex empezó entrenando en el gimnasio, yo igual, pero en nuestra vida nos imaginamos que nos íbamos a dedicar a un futuro de esto, ¿no? Y que vamos a generar ingresos del fitness, de nuestra pasión. Bueno, como dijo Luis, lo que buscamos con este podcast, video, llámenlo como ustedes quieran, es mostrarles lo que en realidad es ingeniería del fitness, cuál es el concepto y qué es lo que en realidad buscamos. Porque muchos nos han de ver en los videos y han de pensar, estos manes que solo quieren hacer videos, entretenerse, o probablemente sacar dinero, vender algún tipo de cursos, ser vendehumos, etcétera, ¿no? La idea con Ingeniería del Fitness, como nosotros les habíamos comentado, tenemos un propósito ya marcado, específico, y sabemos lo que queremos, que eso es lo más importante. Entonces, dando inicio a esto, les vamos a comentar cómo fue la historia completa de este proyecto. Ahora es una empresa y que muy pronto ustedes sabrán mucho más de esto a detalle. Les cuento que esto empezó más o menos hace más de unos 7-8 años. En realidad yo llegué al fitness, como ustedes saben, por una situación de una enfermedad. Yo estaba enfermo y el médico me había dicho que me prohíbe cualquier tipo de ejercicio físico. De hecho, si yo corría, simplemente empezaba a sangrar, orinaba sangre. Hasta que un día, yo hablando con Dios, le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú me vas a dar las fuerzas y lo que el médico me dijo, eso no va a suceder. Lo que yo tengo la fe de que el médico, es que la verdad no me pueden quitar esto. O sea, es como que si a un futbolista le cortan las piernas. Para mí era dejar de hacer ejercicio, es como que me pasaba eso. Entonces no podía hacer eso. Entonces cuando hablando con Dios le dije, Dios, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer las cosas bien y todo lo que haga va a ser para ayudar a más personas. Ese va a ser siempre el propósito de este proyecto, que en ese entonces no se llamaba Ingeniería del Fitness, de hecho no tenía nombre. Entonces yo llegué por situaciones de la vida, llegué a un club de la universidad donde conocí un montón de amigos increíbles, o sea, gente
ese club estaba lleno de campeones y lleno de gente extraordinaria, puedo decir, en este mundo del deporte. Y eso es lo que más me llamó la atención a mí, que no me hubiera quedado en un club donde no hubiera encontrado ese tipo de personas. Y estoy muy agradecido con ellos, por ejemplo, ahí aprendí muchas cosas, muchas cosas. Tengo muchos amigos ahí que ahora igual, unos tienen su gimnasio, otros están haciendo calistenia, otros están en otros países del mundo. Fue fenomenal. Y lo mejor de esto que esa trayectoria, el conocer más lugares del país en competencias, cosa que yo no tenía planeado alguna vez competir. De hecho fue raro porque yo empecé a entrenar en la casa, en el horario que pueda, a veces en la noche, a veces en la madrugada. Había días que yo entrenaba a 2 de la mañana hasta las 4 antes de poder ir a la universidad, porque en la universidad despertaba a las 5 más o menos para empezar. Entonces entrenaba indistintamente, pero nunca entrenaba así. Y algo de lo que estoy orgulloso es de haber sido disciplinado. Y bueno, a partir de esto, pues el club salió esto, y en el club muchos me decían, oye, ¿por qué no te pones esto? ¿Por qué no haces esto? Si tú siempre que hablas, y esa era una gran ventaja, porque muchas veces yo soy muy callado con la gente. De hecho, no interactúo mucho. Los que me conocen por primera vez dicen, ese man es callado, ese man es enojón, no sé. Pero una vez que yo empiezo a hablar, tengo esa facilidad de poder captar la atención de las personas y poder, más que eso, transmitir algo positivo en ellas. Entonces, esa cualidad hizo que mis amigos cada vez me decían, haz esto, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no pones esto? ¿Por qué no eres esto? Si tú puedes, así. Y yo lo decía, lo pensaba, no tenían planes de eso, pero hasta que empecé, hice una página. Bueno, antes de eso, sí, hice una página, todavía no tenía nombre, era de un grupo de personas que competíamos. Pero total que yo les llamé, les dije, ¿saben qué? Hagamos un proyecto, que sea del fitness, que sea para mejorar la vida de las personas. Y llamé a mis amigos, ¿no? A mis amigos, a los que más me llevaba con ese entonces, con los que yo decía, con ellos va a funcionar. Y no sé si te has dado cuenta, Luis, pero muchas de las veces nosotros empezamos un proyecto y no empezamos solos no más porque no tenemos, sino más bien es porque tenemos miedo a empezar un proyecto solos. Sí. Y ese fue uno de mis inconvenientes. Tal vez no lo hice solo porque tenía miedo y les llamé a ellos. Dije, ¿saben qué? Hagamos un proyecto y así, y empezamos. Cuando ellos dijeron, bueno, sí, pusimos un nombre al proyecto, sí, empezaremos. Te cuento, Luis, que nunca llegaron. Nunca llegaron, entonces yo dije, voy a hacerlo solo. Si no lo hacen ellos, no importa, voy a hacerlo solo. Y así que empecé a hacerlo solo. Puse una página y empecé a poner contenido. Lo más fascinante de esto es que en ese entonces no había mucha gente que hacía esto y bueno, empezaron a escribir personas de diferentes países, Perú, Argentina, España, etcétera, y fue fascinante eso. Entonces dije, esto va a ser increíble. Empezó esto el boom, y en ese boom, el primer boom, nos conocimos a Luis en una propaganda que hicimos para unos suplementos. De hecho, yo no lo conocía, habíamos estado en la misma competencia y nunca, yo no me había dado cuenta, porque yo iba a competir siempre centrado y nada de eso. No sé si por ahí tú me viste en la competencia, ¿no? No. Bueno, digamos que en ¿en qué competencia era? En la Mr. Imbabura. Mr. Imbabura, ya, 2019. A lo mejor, sí. Pero bueno, en mi caso, digamos que yo entré al mundo del fitness fue más por un tema, llamémoslo así, emocional. Que les queremos transmitir en este video es que si ustedes están buscando ese tipo o grupo de personas que les sumen a su vida, que les aporten, por ese motivo que también nosotros creamos ingeniería del fitness, ¿no? Porque tú cuando tienes algún tipo has sufrido, yo le llamo el lado oscuro. ¿Cuál crees que fue tu lado oscuro aparte del? Bueno, tuve muchos lados oscuros en sí. Te diré que en este trayecto, pues, a un inicio, como tú sabías, un sueño mío había sido destruido prácticamente por una enfermedad. Y yo le había pedido a Dios una segunda oportunidad y Él me dio el fitness como segunda oportunidad. En ese entonces yo conocí el lado oscuro de la enfermedad.
con el tiempo, pues, ha habido muchos cambios, muchos aprendizajes. Por ejemplo, Luis habla mucho del entorno y eso es muy importante. Tienes que rodearte de las personas correctas si quieres llegar donde tú quieres. Y a veces duele porque a veces esas personas que no deben estar en nuestra vida son personas que queremos, son personas que estimamos mucho. Y la realidad es que no es necesario que tú les digas, vete, lárgate, no quiero verte. Pero sí es necesario que tú te apartes y no pases mucho tiempo con esas personas. Es, por ejemplo, el caso de un amigo, de un hermano, un familiar, por ejemplo. Ujú. Tú no puedes decirle, sabes que yo no quiero que entres más de mi vida y quiero que te vayas de mi vida. No puedes hacer eso. Claro. Pero sí puedes interactuar, puedes saludar, ser cordial, conversar poco, pero no pasar la mayor parte de tu tiempo con ellos. Porque como dice Luis, y como dicen muchos mentores, porque no lo decimos nosotros, lo dicen mentores que han llegado a lugares que queremos, a lugares soñados, tienen la vida que siempre hemos querido y que cualquier persona, tanto como ustedes, como nosotros quisiera tener. Ujú. Ellos dicen que hay que rodearse de las personas correctas. Entonces, otro lado oscuro, te cuento que en el proceso es que entendí que a veces hay que soltar a las personas que más queremos para lograr nosotros construirnos. Porque si tú eres una persona, digamos, eres alguien con malos hábitos, una persona que no tiene dinero, una persona que no cumple su palabra, a la final tú no puedes hacer nada con eso. No vas a ayudar a nadie con eso. Vas a ser una carga para todas las personas y vas a ser, si eres muchacho, vas a ser una carga para tu papá. Si eres más grande, pues vas a hacer la carga en tu matrimonio, en tu relación. Entonces, lo que mejor podemos hacer es, por un tiempo, irnos de ahí, soltar a esa gente, hasta nosotros construirnos, porque la única manera de nosotros ayudar a las personas es ayudándonos primero a nosotros mismos. Entonces, es necesario dejar a esa gente, soltarlos, para yo crecer y en un momento cuando ya crezca, poder volver y decirle, oye, te puedo ayudar, te puedo indicar cómo es el camino. Como decía algún mentor alguna vez, un pobre nunca puede ayudar a otro pobre. El que puede ayudar a un pobre es un rico porque él sabe cómo cambiar su estilo de vida, cómo cambiar su situación actual. Y bueno, en el transcurso de ingeniería del fitness, quiero volver un poco al tema, es que, bueno, llegó un tiempo en que, por ejemplo, la pandemia, la pandemia me hizo pisar fondo en cierto sentido, porque yo tenía una empresa en ese entonces con unos amigos, porque siempre he estado emprendiendo desde los 19 años. He tenido muy claro que mi vida es construir lo mío, construir algo mío y que ayude a muchas más personas. Y en ese transcurso, pues, he estado emprendiendo desde los 19 años. Por ejemplo, tuve un negocio de camisetas personalizadas a los 19. Obviamente, el problema que tuve es que lo hice con personas, también con socios, con personas incorrectas. Primero, quiero darles esta bandera a ustedes, bandera verde o bandera roja, tómenla como ustedes quieran. Si una persona te miente, cuando estás iniciando un proyecto, te miente, descártalo. Si la persona es impuntual, una vez, puede pasar. 2 veces, descártala. Ya te voy a contar por qué. La situación es que me topé con ese tipo de personas. Una de ellas era la que estaba más a cargo del proyecto y totalmente mentía, decía cosas. Entonces, a la final me salí. Pasó el tiempo, pues empezó otra empresa con unos amigos y esa empresa sí funcionaba bien, estaba entre amigos bien, pero la situación es que estábamos todos en distinta dirección. Por ejemplo, yo tenía siempre la dirección, o sea, mi pasión siempre era venir con algo del fitness. Claro. Yo no sé qué estaba haciendo ahí vendiendo, bueno, regalos personalizados, etcétera, pero Sí, daba lo mejor de mí, pero en realidad no me sentía completo. sí, claro. Y bueno, pasando el tiempo es que justamente empecé la página, pues quería poner un nombre, y el nombre, no sé, en el tiempo que buscas con amigos era Warrior, ni sé qué, ya ni me acuerdo cómo era. Pero buscaba un nombre que se adapte a lo que quería, a lo que soy y a lo que va a hacer. Y yo decía, yo estoy estudiando ingeniería porque ese entonces era estudiante.
y, y me gusta el fitness. Y aparte, yo tengo un tipo de personalidad un poco, ¿qué le puedo decir? Un poco distinta a las demás personas. Muchas personas me conocen porque he sido en la escuela, en el colegio, en el lugar que yo voy siempre bien enfocado, el más disciplinado, esto, este otro, así. O sea, en pocas palabras, el estudioso del grupo. Y otras personas, estaba mi otro grupo de amigos que me conocían como el deportista, siempre era el deportista. Donde iba al equipo de fútbol, buscaba ser el mejor y lo lograba. Entonces era como que eran dos personas distintas. Y yo decía, me llamaba la atención porque no sé si has visto Superman como es. Ya. Que es, el uno es el que va y El que tiene una vida normal. Eso, y el otro la de superhéroe. Eso, y el otro el superhéroe. Me sentía identificado con él porque decía, yo soy por un lado el chico estudioso, el que le gustan los libros, el nerd, el norio. Pero por otro lado estaba el chico, el que le gusta, el deportista. Entonces, le vi así. Entonces, un día creando el logo, ¿cómo sale esto? Y hice un montón de cosas y a la final terminó siendo el escudo Superman con dos mancuernas en la mitad. Y obviamente ahora lo que usted le conoce ya adentro, las rueditas de ingeniería. Claro. Porque concordaba con todo lo que yo quería, con todo lo que quería algún día que sea y obviamente todo lo que iba a hacer. Pero lo sorprendente de esto es lo que pasó después. Yo en ese transcurso que empecé a compartir contenido, muchas personas me escribían, otras me insultaban. Por ahí hay unos competidores que son campeones que me insultaban, obviamente por envidiosos. Ahora entiendo que su mentalidad es muy pequeña para entender eso. Y que está bien, ¿no? Cada persona se desarrolla de distinta manera y tiene una perspectiva diferente de cómo ver la vida, ¿no? Es que es así. Todos tenemos un proceso distinto. Y digamos, lo que es necesario es que nosotros no nos sintamos detenidos por ese tipo de gente. Ni superiores tampoco por tal vez tener otro tipo de mentalidad. Yo puedo decir que sí. Que, por ejemplo, hemos tenido la falsa creencia de la humildad. Que, por ejemplo, tú cuando dices que eres mejor en algo, no eres humilde, que eres orgulloso. Y no es verdad. Claro. Por ejemplo, si que eres egocéntrico. Cristiano Ronaldo dice que es el mejor del mundo, si Messi dice que es el mejor del mundo, yo les creo porque son los mejores del mundo. Y nadie tendría que decir que son egocéntricos, nadie tendría que decir que son orgullosos, porque lo son, o sea, son los mejores del mundo. Cuando tú dices algo que es verdad y te sientes con tanta seguridad para decirlo, porque tienes los resultados, eso no es ser orgulloso. La falsa humildad dice que te debes sentir menos o igual que los demás, ¿no? Y si eres mejor, tienes que decir que eres mejor. Claro. Si eres el mejor en esto, tienes que decir soy el mejor en esto, porque si tú no dices que eres el mejor en esto, nadie lo va a decir. ¿Entiendes? El ser humilde es muy distinto. El ser humilde significa que simplemente, aunque estés más alto que ellos, no humilles a ellos. Esa es la diferencia. Que puede ser decir que eres el mejor del mundo, pero siempre y cuando lo demuestres ayudando a esas personas. Eso es una gran diferencia de la humildad, porque te dicen ahora humilde que eres, ay Dios, el Dios que tiene que arrastrar, si no es así. Claro. Eso en realidad se llama falta de amor propio, porque eso las iglesias, el hogar, la sociedad, te meten eso, que la humildad es falta de amor propio, y no te lo dicen, te tienen engañado. ¿Por qué? Porque quieren que tengas esa falta de amor propio para que no logres lo que quieres, para que no seas útil en la sociedad y seas uno más del montón. Porque digamos, imagínate, yo sí podría decir que soy superior a nivel, pero o en comparación con mi yo del pasado. Porque imagínate, era la persona que antes le escribía a un pana que vamos a tal discoteca a tomar. Y yo me sentía como, entre comillas, feliz. Como que decía, claro, ¿por qué no? Soy joven, voy a disfrutar la vida. Pero disfrutar la vida o celebrar ¿qué? O sea, celebrar de que no tengo un propósito, de que no estaba estudiando, celebrar de que llegaba a la quincena y no tenía dinero. O sea,
sea, se imagina esa mentalidad que tenía yo y todas las personas que estaban alrededor mío. A ese tipo de superioridad nos referimos, ¿no? A de tal vez no compararnos con las personas que tienen hábitos, llamémoslo así, exitosos y hábitos malos, ¿no? Entonces esa es la diferencia en que, por eso es que yo soy, no es que soy más que tú, es que soy lo que soy porque tengo los hábitos y todo eso yo lo he estado demostrando durante todo este tiempo, entrenando, teniendo una buena relación con mi esposa, en mi caso, comiendo saludable y haciendo tal vez o trabajando o construyendo todo este sueño, que en este caso sería ingeniería del fitness, haciendo las cosas bien. Eso. Sí, me llama mucho la atención lo que dijiste. El sentido de sentirse no es con las personas que están alrededor. Ajá. No es que yo me comparo con este man porque soy mejor que él, no. Ajá. Sino yo digo que soy el mejor porque me siento el mejor, porque tengo los resultados y porque yo soy mejor que yo mismo en mi pasado. ¿Entienden? O sea, la gente de alrededor, en realidad tú no compites con nadie, compites contigo mismo, pero muchos te dicen, ah, sí, pero eso es algo que típico que todos dicen. Y la verdad es que el soltar también conlleva eso, es el olvidarte de las personas en donde están, porque cada uno tiene su proceso diferente. Entonces nosotros tenemos un proceso distinto, nuestro camino está distinto, entonces no puedes competir con alguien que está en otro camino. Nosotros se podría competir con alguien que está en nuestro mismo camino, y la única persona que está en nuestro mismo camino somos nosotros mismos, pero del pasado o del futuro, nadie más. Y bueno, Luis, aquí viene en esta parte, vamos a conversar, bueno, va a haber dos partes, o bueno, la otra la haremos en el gimnasio, ¿vale? Quisiera comentar algo y destacar algo, es que en el transcurso que yo empecé a poner contenido ayudando a las personas acerca del fitness, eso, me escribía un montón de personas. Yo no sabía que ahí, bueno, ya nos habíamos conocido en una propaganda con Luis que hicimos para suplementos, pero yo no sabía que Luis veía mis historias, que él seguía la página, yo no sabía eso. Hasta que un día apareció el local que yo tenía de regalitos personalizados. Y Sí. me empezó a preguntar cosas y nos quedamos charlando así. Y claro, lo que yo más me sorprendí digo, cómo viene y me felicita. O sea, nadie me había felicitado hasta ese entonces. O sea, tenía muchos amigos que estaban conmigo que al inicio me decían este otro, así, pero nadie me había felicitado. Y viene Luis y me felicita. Fue la única persona que me felicitó en ese entonces. Y entonces yo dije, wow, estoy haciendo algo bien. Pasó un tiempo y ya era el momento de inaugurar la página de Ingeniería del Fitness. Entonces dije, voy a hacer un video en el que va a salir todo lo que queremos con Ingeniería del Fitness, y eso lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, lo escribí, lo hice una redacción y dije, vamos a empezar aquí. Así, voy a llamar a las personas que yo creo que son las indicadas. Entonces llamé a muchas personas, eran como unas 8 o 10 personas. Estaban hombres y mujeres ahí. Llamé a muchas, incluido, bueno, no incluíamos a Daniel. Pero total que llamé a un montón de personas y ya dije, pues vamos a hacer. Y cuando llegó el día para hacer ya la presentación de Ingeniería del Fitness, porque ahí sí ya tenía nombre, era Ingeniería del Fitness, ya porque les había contado. Ahí sí ya tenía nombre, pero iban a hacer Ingeniería del Fitness. En ese entonces iba a ser su primer día. Entonces, el primer día les cuento que llegaron la mitad de los que yo pensé. Bueno, con esa mitad de personal ya pudimos hacer un video, unas tomas, unas cosas, pero no se terminaba el video porque tocaba hacer algo más. La siguiente semana, entonces dije, esta semana vamos a terminar el video, va a quedar bien y ahora sí nace Ingeniería del Fitness. Le puse la fecha, nace porque nace. Y la casualidad que ese día, un día antes me escribían a la noche, sabes que no puedo, que esto no puedo, que tengo esto, que este otro, que este otro. Bueno, dije, que tengan que ser con los que tengan que ser, no importa. Si estoy solo, no pasa nada. Y da la casualidad que una de las personas de las que yo había llamado en ese entonces era Luis. Y Luis llegó los 2 días.
Y el segundo día, la única persona que llegó ahí fue Luis. Es algo sorprendente, ¿no crees, Luis? O sea, a veces yo creo que la vida, el destino, Dios, te va mostrando en realidad a las personas. Porque yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, llegó solo Luis. Y hicimos ahí, acabamos el video con Luis, bueno, nació en General Fitness, pero yo me quedé con esa sensación, o sea, ¿por qué llegó solo Luis? Y esa fue una incógnita que con el tiempo fui entendiendo. Bueno, de aquí empezó un tiempo hasta que, no sé, Luis, ¿qué sentiste tú ese? Ahora entiendo que en mi proceso yo estaba fortaleciendo llamémoslo así, mi fuerza interior. He estado estudiando un poco más de desarrollo personal. Cuando tú comienzas a cuidar de ti mismo, cuando empiezas a valorarte como persona, empiezan a llegar las oportunidades. Porque, a ver, te pongo este contexto, Lex. En mi caso, yo empecé en el gimnasio o a entrenar con pesas y todo fue por un tema emocional. En ese entonces, digamos que mi círculo, amistad, llamémosle entre comillas, porque las personas, digamos que te incentivan a tomar, que te incentivan tal vez a solo andar de fiesta, que no te aportan nada a nivel de, llamémoslo así, de valor o de conocimientos, pues son esas malas amistades que tal vez ahora en la actualidad siguen con esa vida igual de borracheras, de fiestas, y que yo me sentí involucrado. Entonces, aparte de eso, se mezcló por ahí, tenía una novia de más de 4 años de relación. Entonces, en ese entonces yo tenía 18 años. Digamos que mi detonante para empezar o inscribirme en un gimnasio fue eso. Quería sentirme mejor. Y como yo llevaba una vida o un estilo de vida, llamémoslo así, insano, yo tomaba, salía, desde los 17 años y empecé a trabajar y digamos todo mi dinero, yo lo que hacía fin de semana, que con los panas, que vamos a una javita de cervezas, que vamos a las discotecas, cosa que yo llegaba a la quincena y de mi mensual prácticamente no tenía nada. Entonces, y así llevé varios tiempos. Por eso, chicos, a diferencia en mi caso del ex, es importante rodearse de personas que tienen tu mismo objetivo. A diferencia, miren, yo estaba rodeado de personas que no tenían propósito, que ni estudiaban, que solo salían a farrear. Y Lex, en este club de físico-culturismo, él encontró, digamos, un grupo de personas que estaban enfocadas. Que te imaginas que si yo hubiese sido borracho, hubiese sido una persona que tal vez en ese entonces no tenía propósito ni metas en la vida, ¿me hubieras llamado? No, para nada. Sí, imagínate, no. O sea, imagínate cómo tuvo que cambiar todo mi contexto para que yo lo llamo como oportunidades, ¿no? Y a veces uno en la vida hay que estar preparado para esas oportunidades. Entonces yo en ese entonces yo sentía que ya me estaba encaminando bien, ¿no? Incluso empecé a estudiar, o sea, ¿se acuerdan que les dije que antes ni siquiera, o sea, no quería hacer nada en la vida, o sea, solo quería trabajar, tener mi dinero, ni siquiera pensaba en casarme, o sea, se imaginan, o sea, qué tal esa vida desorganizada y esos malos hábitos que en ese entonces estaba teniendo por el círculo en el que yo estaba rodeado. Entonces dije, a ver, wow, fíjense, después de que grabamos el comercial con Lex, como que le puse, como investigar un poco más, ¿no? De quién es Lex, porque tú eres el reflejo, no quiero aquí poner mal a las personas que son gorditas o que tienen malos hábitos, cada uno tiene sus problemas internos, pero en cambio Lex se veía bien, o sea, físicamente es por los hábitos, buenos hábitos que tenía, porque si nosotros vemos a las demás personas, ¿por qué no están, llamémoslo así, no tienen un buen aspecto físico? Es por los malos hábitos que están teniendo. Y yo me gustaba incluso vi un video del ex que subió hablando como un poco ya del tema
de mindset, de mentalidad. Y me llamó la atención y dije, wow, o sea, es una persona que está haciendo algo diferente y que tiene un potencial brutal. Y a diferencia de personas que yo estaba siguiendo en redes sociales, por ejemplo, una de ellas era Jero Imparable, que él fue una de las personas que me motivó a nivel de fitness, de mentalidad, de cambio de hábitos, y que aún en la actualidad él está viviendo del fitness, de esta pasión, y que en ese entonces, llamémoslo así, yo quería ser como él, pero no lo tenía tan cercano, solo en videos, y le conocí a Alex. Entonces dije, wow, qué bonito sería crear una comunidad de fitness o de cambio de hábitos, que así como a mí me ayudó a mejorar mi aspecto físico, a mejorar mis hábitos, a mejorar mi vida, a tener un cambio integral, porque no es solo un cambio físico, también yo poder aprender de eso y juntarme con las personas que tienen esa misma visión de ayudar. Entonces, bueno, como dijo Lex, bueno, llegamos ese día y sí, o sea, digamos que yo me puse en la mentalidad de ayudar a las demás personas con la idea y con la intención que tenía Lex. Entonces, por eso que ese día yo fui. O sea, digamos, yo tal vez en ese entonces ni por mi mente dije, vamos a construir una empresa, ya se va a crear la aplicación, vamos a ponernos un gimnasio. Digamos que esos eran cosas que tal vez ni siquiera se me pasó por la mente, pero todo eso cambió y yo estuve en las circunstancias correctas, es porque cambié mi mentalidad, mi mindset, mis hábitos, y hice como una reprogramación, llamémoslo así, mental, para yo estar en este momento hablando llamémoslo así, de nuestra historia. Eso. Y bueno, antes de acabar esa conversación, le quisiera que recordemos un poco más del por qué. O sea, como les dije, siempre cuando yo hablé con Dios, le dije que voy a hacer todo para ayudar a las personas, ya. Pero entendí también que la mejor forma de ayudar a las personas es primero ayudándome a mí mismo. Porque como les dije, yo necesito llegar arriba para poder ayudar a los que están abajo. Y eso lo comprendí después de muchas pruebas. Pero el objetivo siempre sigue siendo el mismo, ayudar a las personas. Entonces, aportar valor. Y una de ellas también te cuento es que mi abuelo, yo no conocía a mis abuelos, ¿Ya? porque mis dos abuelos murieron jóvenes. Jóvenes, puedo decir, antes de los 40. Entonces, uno de ellos murió por alcoholismo. Entonces, date cuenta que el alcohol me quitó la oportunidad de tener un abuelo. Y tuve mi bisabuelo y te cuento que tener un abuelo, o sea, en ese caso mi bisabuelo fue mi abuelo, mis bisabuelos fueron mis abuelos. Tener un abuelo es lo más gratificante en la vida. Tener un abuelo es lo más gratificante en tu vida, o sea, en realidad es tu compañero de la niñez, que muchas veces nuestros padres son jóvenes en ese entonces. Y en la juventud, si no ha tenido los hábitos y la mentalidad correcta, por lo general los padres están ocupados con las deudas, con el trabajo, con el empleo, el cual nunca van a salir de ese círculo vicioso. Pero nuestros abuelos son nuestros compañeros de la niñez. Entonces, un abuelo es una bendición. Así que si lo tienen ustedes, son bendecidos. Y bueno, dando a esto también es que yo estaba en el gimnasio ese día, unos días antes de grabar, y cuando por lo general tengo esa facilidad de que a veces las personas se acercan a mí a decirme, a conversarme cosas. Y cuando llega un señor y me dice, ¿sabes qué? Empezamos a conversar, nos hicimos amigos. Y en eso me dice, yo le agradezco mucho a usted. Dice, yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, yo le admiro mucho a usted porque lo que hace, cómo se comporta, etcétera. Y me dice, es que yo cuando le veo a usted entiendo lo que en realidad quiero hacer con mi vida. Y le digo, ¿qué es lo que quieres de la vida? Yo tengo que salir de ese problema. Cuando le pregunto cuál es el problema, él me dice, ¿sabes? Si yo no estuviera aquí en este gimnasio el día de hoy con usted hablando, yo estaría botado en un parque
borracho. Porque yo cuando salgo tengo la ansiedad de tomar alcohol. Yo acabé con mi familia por el alcohol. Pero cuando llego aquí, todo cambia. Cuando usted está aquí hablando de eso, todo cambia. Entonces, todo el propósito como que se unió más. Y entendí que todo era para ayudar a las personas. Y en el transcurso de eso, obviamente, lo que creas, Dios, el universo, Buda, el que tú seas, porque de hecho nosotros, o por lo menos yo no me meto en nada de eso, pero sí les respeto lo que ustedes crean. Lo único que puedo decir es que tengan la fe suficiente. En lo que crean, pónganle mucha fe. Porque a esa persona, a ese ser divino que ustedes creen que tiene fe, en verdad va a hacer que las cosas pasen, va a poner en ustedes eso que necesitan. Y al poner eso yo estoy hablando de que les va a dar las cualidades, les va a dar las oportunidades para que las cosas sucedan. Pero ustedes tienen que actuar. Y bueno, entonces así nació Ingeniería del Fitness. Y desde entonces pues es el nacimiento. Creo que en otro video les estaremos contando cómo es. Una pregunta más, antes de terminar quisiera un poco que Luis nos diga algo. Cuando Ingeniería del Fitness nació, ¿tú qué es lo que veías? ¿Entendiste el propósito desde el primer instante? Sí. Me gustó mucho bueno, el eslogan que aún se mantiene, que se llama "Todo campeón se reinventa para triunfar". Esa frase yo la interioricé y a pesar que yo, digamos, tenía malos hábitos, estaba rodeado de un mal círculo de amistades y por ende no podía progresar, yo dije internamente, o sea, soy un campeón, porque, o sea, no soy pues una persona, llamémosla así entre comillas, alcohólica o drogadicta. O sea, yo me acuerdo cuando salí del colegio, era buen estudiante, o sea, yo me consideraba buen estudiante, o sea, no era el mejor, pero era buen estudiante, o sea, me gustaba estudiar, en la escuela igual, me acuerdo que salí de escolta, cosas así, ¿no? Que obviamente digamos que en la actualidad las notas no es que sinónimo de éxito, ¿no? Pero sí es sinónimo de hábitos, ¿en qué sentido? De que si tú eres una persona que estudias, si tú eres una persona que tienes buenos hábitos, tiene que sí o sí irte bien en la vida. ¿Por qué? Porque como les comenté anteriormente, hay personas que tal vez siguen teniendo ese mal estilo de vida, que siguen borrachas, que siguen con malas amistades, que solo piensan en salir el fin de semana a farrear, y cuando ya reaccionan ya es demasiado tarde. Imagínate, ya tienen tal vez 40 años y está bien, o sea, no hay digamos tiempo para redimirte, pero esa frase yo la sentí como que muy mía. Y dijo, o sea, si el fitness me ayudó, si cambiar mis hábitos, si cambiar mi mentalidad me ayudó, ¿por qué yo no puedo ayudar a los demás? Digamos que yo, más que dije, me voy a hacer millonario con esto o voy a formar una empresa, mi enfoque fue, si el fitness me ayuda a mí, ¿por qué yo no poder ayudar a las demás personas? Eso. Y bueno, pero yo sí me voy a hacer millonario. Claro, obviamente. Bueno, cuando ya empezamos a crear contenido, yo siempre tenía esta mentalidad, ¿no? Si nosotros estamos haciendo este video, es para dar a conocer nuestra historia y nuestra empresa. O sea, tampoco vamos a ser hipócritas, vamos a decir, chuta, estamos haciendo esto porque no tenemos nada que hacer. Porque ahora nuestra empresa tiene que facturar, porque esa es una manera de seguir aportando valor a las demás personas y que el mensaje se siga expandiendo. Y obviamente seguir ayudando, porque al inicio ayudábamos personas con sus cambios de hábito, que lo seguiremos haciendo todo el tiempo. Exacto. Pero con el tiempo vamos a ayudar también a personas que quieran construir sus sueños, así como nosotros vamos a construir. Y no podemos ser hipócritas, es decir, se puede construir tus sueños cuando los nuestros están en el piso sin hacer nada. Sí, por eso nosotros ahorita imagínense, tenemos unos micrófonos, estamos ya creando ya un equipo más, un set de grabación ya más profesional,
pero todo esto hemos ido creciendo paulatinamente. Les comento que igual a nivel de grabación y edición de video, nosotros no sabíamos, como que dependíamos de otras personas, pero todo esto nos ha ido, incluso en mi caso, digamos, he ido desarrollando nuevas habilidades que tal vez si no me ponía a investigar o estudiar, no las desarrollaba. Entonces, chicos, espero que les haya gustado este formato podcast de un poco de nuestra historia. Y bueno, queda la segunda parte, ¿no? Porque nos quedamos en que... en el nacimiento de Ingeniería del Fitness. Entonces, espero que hayan captado la idea, que compartan este video o que lo escuchen también en Spotify. Les cuento que también tengo ya un podcast en formato audio donde ustedes van a poder escuchar todo este proceso empresarial, porque actualmente nosotros ya tenemos una empresa, se llama Ingeniería del Fitness, pero que cuando empezamos ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Tal vez llegar hasta este punto. Eso, chicos. Y bueno, creo que nos ha tocado, como dice nuestro eslogan, reinventarnos a cada momento, ¿no? Ajá. Y van en los siguientes podcasts o conversaciones que tengamos, van a escuchar todo lo que hemos aprendido, que va a ser de gran valor. Bueno, así que no queda más que decirles que todo campeón se reinventa para triunfar. Listo. Descarga la app de Ingeniería del Fitness en Play Store. Sigue aprendiendo con nosotros, también puedes escucharnos en Spotify. Desde cero a Empresario el podcast. Iniciemos a construir tu mejor versión. Ingeniería del Fitness.